Continuamos con más en la revista. Estamos acá en nuestro living como invitado con el doctor Oscar Urenda, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Él es secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación Cruceña. Buenos días, doctor. Buen día, Angélica. Muy buenos días a todos. Quiero que comparta con nosotros esta denuncia que ha llegado hasta la red Unitel. Como casi todos los días llegan personas quejándose acerca del sistema de salud en los hospitales públicos cruceños. El problema viene de los 4 meses cuando mi esposa tuvo un sangrado. Yo quería que me lo atiendan los doctores y como ya salió, el alcalde ha puesto ese nivel, no sé qué ni le entiendo, de primera, segunda y tercera o cuarta clase, que si usted no es de esa zona no la atienden, lo derivan a otro lado lejos y llega uno allá con una desesperación, tampoco le dan importancia porque usted no es de ese barrio. Yo no entiendo, por eso hay tanta delincuencia, porque yo creo que hasta la juventud se dan cuenta que si usted es de ese barrio de allá, no se puede meter a este barrio porque si no le pegan o lo matan. Si en acá no se puede meter allá, entonces también es lo mismo hospital. Si no tiene usted hospital en su barrio, no la atienden, tiene que irse lejos. Doctor, puntualmente acerca de este caso de un padre de familia que perdió un niño después de 2 semanas de haber nacido. Él dice que fue a varios centros de salud y como no correspondía a su zona, no lo atendían. Bueno, en el sistema municipal de salud, en el primer y segundo nivel, que es donde se atienden los partos y las cesáreas, o donde deberían atenderse, tenemos deficiencia porque por estos problemas de los contratos que tiene la alcaldía con su gente, por falta de ítem que tienen esos centros de salud, muchas veces, en eso tiene razón el padre, no hay la atención debida. Lastimosamente, no podemos corregir esa situación. La alcaldía municipal, a pesar de los grandes recursos que invierte en salud, creemos nosotros que no lo hace de manera eficiente. Están centralizados los recursos dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano Municipal y no hay una eficiencia administrativa para que nosotros tengamos buenos resultados. Es un problema que venimos arrastrando. No creemos que sea la culpa del doctor Evia, por supuesto, sino que es parte de un sistema que no ha podido ser cambiado, no ha podido ser variado. Hay centros de salud que no tienen médicos, hay centros de salud que no tienen medicamentos. Nosotros hemos trabajado con el doctor Evia para hacer una nueva maternidad y le hemos conseguido. Hay una nueva maternidad en la Villa Primero de Mayo, con más de 100 camas y con especialistas que trasladamos desde otros centros, pero no hay duda de que el sistema aún es insuficiente. A pesar de que tenemos los mejores índices de atención de partos institucionales, todavía tenemos problemas como estos. Habría que revisarlo. Tenemos nosotros gente movilizada permanentemente para solucionar casos como este u otros. Las 24 horas el SEDE tiene 2 unidades, una del CRUE y otros los que llamamos coatecos, que trabajan todo el tiempo para referir pacientes, para buscar un espacio. Pero obviamente la ciudad es muy grande, la población es abundante y es difícil. Doctor, hay otro ejemplo como este de una señora que dio a luz y no pudo ser atendida. El viernes, una niña que tenía una moneda atascada en la garganta y que la llevaron de emergencia al hospital japonés y tampoco la quisieron atender. ¿Qué sabe de este caso? Fue atendida la niña, fue atendida, fue revisada, se constató que no corría peligro la vida. Se estaba esperando para ser trasladada al hospital de niños que tiene el endoscopio infantil y el padre, obviamente, es razonable, se desesperó porque no le sacaban la moneda y se la llevó a una clínica privada, lastimosamente. Pero esa niña estuvo atendida, estaba estable, no tenía ningún riesgo de vida, no tenía la moneda en las vías respiratorias, estaba en la vía digestiva. Y en el lugar donde se le saca la moneda es en el hospital de niños y había que traspasarla. Probablemente ahí hubo una falta de comunicación del centro donde fue derivada para poder detectar eso que le estoy diciendo, dónde le van a sacar la moneda. Del hospital japonés fue derivada a una clínica privada y de ahí... No fue derivada a una clínica privada. El padre firmó una acta solicitada y se decidió llevarla a una clínica privada. Finalmente la moneda se le extrajo en el hospital de niños. Se les trajo en la clínica privada. En la clínica privada. Sí. Por responsabilidad de los padres, o sea, ellos lo decidieron. Ellos lo decidieron, pero la niña estaba bajo control, fue atendida inmediatamente cuando llegó, se detectó que la moneda no estaba en un lugar de peligro para la niña y iba a ser trasladada. Lastimosamente, Angélica, también en las emergencias hay una saturación.
Si esa niña hubiera tenido riesgo de vida, hubiera sido inmediatamente trasladada como correspondía, pero en las emergencias se están atendiendo heridos de bala, accidentados, derrames cerebrales, cosas muy graves, y estos casos que casi se vuelven una rutina que podrían esperar un poco, obviamente el médico de la emergencia que está, como decimos los cruceños, acoquinado en ese momento, ve primero lo más urgente para luego verlo. Pero ella sí fue atendida y fue detectado que no corría ningún riesgo de vida. ¿Qué pasa con la gente que llega directamente hasta un hospital municipal y le dicen que vaya a la posta de su barrio, que porque tienen que atenderlos por zona? No es que lo tengan que atender por zona, se los atiende por gravedad del caso. La gente ya debe ir aprendiendo, porque está en la ley 475, la ley de medicina y asistencia integral, de que hay niveles de atención y de complejidad. En los centros de salud, o las postas, como usted la llama, o microhospitales de primer nivel, se deben atender los casos comunes de consulta, de una pequeña herida, de un resfrío, de una diarrea común, de las consultas prenatales, el llevar a los niños a vacunar. Luego se pasa a un hospital de segundo nivel de complejidad, que es derivado desde esa posta a ese hospital de segundo nivel, o a tercero si corresponde, donde ya hay especialistas de ginecólogos, pediatras, médicos internistas y cirujanos, y ya el nivel de complejidad es para pacientes más complicados, una apendicitis, un parto, una cesárea, etc. Y ya a los hospitales de tercer nivel deberían acudir los pacientes graves, los pacientes que tienen enfermedades complejas, porque ahí se hacen cirugías de cráneo, cirugías de tórax, cirugías abdominales, hay terapias intensivas, hay neonatología. Son especialistas que ven enfermedades más complejas y no los podemos entretener en ver enfermedades simples, porque hay mucha gente que necesita esa complejidad. Entonces, en esa distribución que estamos trabajando permanentemente con esos equipos de referencia y contrarreferencia, la población también tiene que educarse. Nosotros vemos en los hospitales 300 personas para hacer una consulta y podemos estar seguros por las estadísticas que más de 200 no le corresponden a ese hospital. Otras se van a la emergencia porque no encuentran una buena satisfacción en el centro y se van a las emergencias de los hospitales grandes, y estamos viendo cosas menores cuando en esa emergencia se están atendiendo causas graves, accidentes. Hay un tema, ¿qué pasa si sucede una emergencia y uno no está en su casa y va a un hospital o a una posta sanitaria que no es de su zona y no lo quieren atender? No se lo rechaza por la zona. El paciente se lo puede rechazar por la zona por una consulta común y corriente. No por una emergencia. No por una emergencia. En la emergencia se atiende en cualquiera de los centros de salud, de cualquier nivel, porque es una emergencia. El paciente se siente muy mal y hay que ir a detectar qué es lo que tiene. Angélica, en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, durante todos los días se atienden miles de atenciones. Miles de atenciones con muy buenos resultados médicos. Yo puedo dar fe de que en los hospitales grandes, en el San Juan de Dios, en el Japonés, la maternidad, en el hospital de niños, hay grandes especialistas. Tan buenos especialistas como de las clínicas privadas, porque son los mismos. No hay diferencia ninguna. Algunos casos aislados vienen a empañar la imagen de estos hospitales, y a veces también el maltrato de algunos residentes o algún médico que trata mal al paciente. En eso debemos trabajar y estamos trabajando. Pero hay que ser honesto y hay que ser generoso al decir que nuestros hospitales atienden a una inmensa población de la ciudad de Santa Cruz y de las provincias. En la Caja Petrolera, por ejemplo, que también atiende a sus asegurados, hay tanta cola como en el Hospital San Juan de Dios, y atiende la quinta parte de la población. ¿Qué pasa? La gente acude a los hospitales no solamente cuando está enferma, sino porque quieren que le tomen la presión, que le midan el azúcar, y se va a un centro de complejidad y obviamente eso satura a los hospitales. Pero no es un problema cruceño. En todas partes del mundo las emergencias son saturadas. Bien, doctor, gracias por acompañarnos esta mañana en la revista. Que tenga buen día. Gracias. Nosotros seguimos con más, ahora nuestro resumen de noticias.